Japón, Segunda Guerra Mundial, 6 y 9 de agosto de 1945. Días donde se cometieron una de las masacres más grandes y crueles en la historia de la humanidad. 2 bombas atómicas fueron lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki, causando miles de muertes, envenenamiento de la tierra y de sus habitantes por la radiación, provocando daños irreparables que persisten en la actualidad, en su pueblo y en el ambiente. Pero, ¿qué estaba pasando en esa época en Japón? ¿Cuáles fueron los factores que llevaron a que se lanzaran estas 2 bombas en su territorio? ¿Cómo fueron fabricadas? ¿Qué desastres humanos y naturales produjeron? En 1931, con la invasión a Manchuria, Japón comenzó a tener una política de conquista militar, apoyada por el emperador, los militares y la élite adinerada, que buscaba la influencia y el dominio de Japón en Asia Oriental y el Océano Pacífico. Por eso, en julio de 1937, Japón decidió invadir China y comenzar la Segunda Guerra Mundial en Asia. 2 años después, en 1939, se declaró oficialmente el inicio de la guerra, cuando Alemania invadió a Polonia y Francia e Inglaterra le declararon la guerra, causando 1 año después que Japón junto a Alemania e Italia crearan la Alianza del Eje con Eslovaquia, Hungría, Rumania y Bulgaria. Después de este suceso, decidió continuar la expansión por Asia, firmando en septiembre de 1941 con la Unión Soviética un tratado de neutralidad para asegurar su expansión por el norte de Manchuria. Mientras conquistaba China, lanzó el 7 de diciembre un ataque aéreo de sorpresa en Pearl Harbor. A partir de este ataque, Estados Unidos rompe su política de neutralidad y le declara la guerra a Japón, dándole un nuevo giro a la Segunda Guerra Mundial. A finales de 1941 y principios de 1942, los japoneses atacaron y conquistaron Filipinas, la Indochina francesa, Vietnam, Laos y Camboya y el Singapur británico, teniendo casi todo el Pacífico a su dominio, mientras a 10.000 kilómetros de distancia, Albert Einstein, después de avisar sobre el programa atómico de Hitler, lleva a Franklin D. Roosevelt a comenzar el Proyecto Manhattan, con la colaboración del Reino Unido y Canadá. Su objetivo, desarrollar un arma devastadora, la bomba atómica. Aunque fue en agosto de 1942 cuando el proyecto en verdad arrancó, al asignársele el proyecto al coronel Leslie Groves, el cual adquirió los materiales, los terrenos, donde se construyó un laboratorio para enriquecimiento de uranio y vinculó al doctor J. Robert Oppenheimer para dirigir el laboratorio. Simultáneamente, los japoneses son expulsados de las Islas Salomón y en 1943 los aliados comienzan una campaña para derrotar a Japón, atacado con cientos de flotas por el Pacífico y luchando en el continente. En este momento, Japón comienza a conocer la derrota. 1 año después, en junio de 1944, las tropas aliadas deciden atacar Saipán, en las Islas Marianas, para conseguir una base desde la cual bombardear Japón. El emperador Hirohito ordena a los soldados defenderse a toda costa. La batalla del Pacífico es reconocida por los aliados como la más cruda y cruel de la guerra. Murieron 3.400 norteamericanos. La mitad de los 46.000 soldados japoneses y 8.000 civiles muertos se suicidaron. 9 de marzo de 1945, el general Curtis LeMay bombardea con más de 1.645 toneladas de explosivos a Tokio, con el objetivo de acabar la industria. Fue el bombardeo más grande de la historia, conocido como la Noche de la Nieve Negra. 40 kilómetros cuadrados devastados, 90.000 personas muertas y 1 millón sin vivienda. Abril de 1945. Estados Unidos invade Okinawa, una poderosa base militar japonesa. En el ataque, Japón pierde 250.000 hombres, más de la mitad son civiles que se suicidaron,
y mueren 76.000 norteamericanos. El Departamento de Estado estima que si invaden al Japón, las pérdidas serían más o menos de 10 millones de japoneses y 1.700.000 norteamericanos. Decide que la invasión a Japón no es viable. Un nuevo presidente se posesiona en Estados Unidos. El 25 de abril, Alemania se rinde y Japón queda solo. En julio de 1945, con una prueba en Nuevo México, comprueban la efectividad del arma. El proyecto Manhattan es un éxito. Da como resultado dos tipos de bombas. Little Boy, hecha con uranio, y Fat Man, hecha con plutonio. Días después, Japón y la humanidad conocerán uno de los sucesos más catastróficos de su historia y que marcaría el final de la guerra. El 6 de agosto de 1945, a las 8:45 de la mañana, un avión norteamericano a 240 metros de altura sobrevuela Hiroshima, una ciudad densamente poblada, y lanza a Little Boy con 10 kilotones de fuerza. La mortal y devastadora arma tenía un peso de 4.5 toneladas, 3 metros de longitud y 0.71 metros de diámetro. 3 días después, el 9 de agosto de 1945, 11:02 de la mañana, fue lanzada la segunda bomba en Nagasaki, con el doble de kilotones que la anterior, a 9 kilómetros de altura. Diferente, utilizó el método de implosión, pesaba 5 toneladas, medía 3.2 metros de longitud y 1.5 metros de diámetro. Ambas bombas causaron muchos daños. Para entender su poder, hay que saber cómo funcionan. Una bomba nuclear convierte una cantidad de masa en energía. Little Boy de uranio tiene un mecanismo dividido en dos partes, una superior con una masa menor de U-235, con un detonador, y una inferior con una masa mayor de U-238, que será el material explosivo. El primero es lanzado por el detonador a la masa mayor, que al chocarse funciona además de catalizador, como escudo, absorbiendo los neutrones emitidos del U-238 para no causar una explosión accidental, causando que con la explosión se reduzca y llegue a la masa supercrítica. En cambio, Fat Man con plutonio utiliza un sistema más complejo, que consiste en 32 detonadores externos que al explotar al mismo tiempo causa una implosión, es decir, una onda explosiva esférica hacia el interior donde está el Pu-239, una mezcla de plutonio, berilio y polonio que al impacto se reduce hasta llegar a la masa supercrítica. La masa supercrítica al liberarse causa una esfera expandida con millones de grados de temperatura en la que pululan productos de la fusión. Es tal su velocidad que se funden uno con otro llevando a la segunda explosión o reacción de fusión. Esta genera más energía que la anterior y libera gran cantidad de partículas nucleares, que el calor después expande en forma de esfera de plasma con una temperatura semejante a la de una supernova. Antes de extinguirse, los neutrones generados por las dos explosiones provocan una nueva y tercera reacción de fusión. Esta reacción es mucho más fuerte que las anteriores y da el golpe final y afecta todo alrededor de una milla. We have spent more than $2 billion on the greatest scientific gamble in history, and we have won. Pero el causar menos daños no se vio reflejado por las terribles consecuencias en el futuro. El efecto sobre el ambiente inmediato fue una devastación total. El calor extremo de la radiación térmica quemó todo a su paso, incluyendo animales, árboles, edificios y seres humanos. Igualmente,
La bomba creó un polvo radiactivo que cayó del cielo en el área alrededor del sitio de la explosión y también llegó más lejos y contaminó el suelo, el agua y la cadena alimenticia en ambientes lejanos, provocando miles de muertos después de ocurrida y el daño total de los ecosistemas que se siguen notando hoy en día. Asimismo, la población tampoco salió bien librada. Durante los bombardeos se estima que por lo menos 65.000 habitantes de Hiroshima y 39.000 de Nagasaki, alrededor del 25% de la población que habitaba las dos ciudades, perecieron por los efectos agudos de la bomba atómica, las radiaciones, quemaduras y traumatismos. Y 5 años después, un 10% más había muerto por los efectos posteriores de la radiación. Aumento significativo respecto a los cánceres de sangre, pulmón, seno, piel, esófago, colon, tracto urinario y glándulas salivares. Aumento de los tumores malignos, exceso de la incidencia de cataratas, pequeño tamaño de la cabeza y retraso mental. Entre las personas expuestas en útero, aberraciones cromosómicas y un retraso del crecimiento y el desarrollo. Por último, otro efecto fue la disminución de la fecundidad en los habitantes de ambos sexos de las dos ciudades. Todos estos problemas se siguen viendo en grandes proporciones en la población actual del Japón, puesto que la radiación fue tan fuerte que quedó impregnado genéticamente a las personas. Finalmente, después de sufrir una de las catástrofes más grandes jamás vistas, una de las cosas que sigue sorprendiendo es que la población del Japón no se quedó estancada, sino que por el contrario, creció a raíz de esto y hoy en día es una superpotencia. Y para concluir, verá la entrevista a una japonesa opinando respecto a este tema. Hello, my name is Laura Mendoza. We are from 9th grade and our project will be about the atomic bombs and the incident in Fukushima. So here, Ms. Tokai-san will answer some questions for us for showing the Japanese perspective of these problems. So Maki, welcome and thank you for your time. 日本においての放射線による環境への影響についてインタビューしたいと思います。まず最初にあなたの家族について、また日本のどこから来たかを教えてください。私は日本の神戸というところから来ました。私の両親も同じ近くの都市の出身です。ありがとう。あなたの家族、またはあなたの身近なところで放射線の影響によってがん、またはその他の病気が起こされたと思われるケースをしていますか？いえ、私の家族や身近な人に放射線の影響を受けた人はいません。私の町はその影響を受けていないからです。よかったら。ありがとうございます。福島の原発事故により、環境線と事故と計画上、人体かつ深刻な問題を引き起こしたことが知られています。あなたは政府によってが講された措置が生態系の破壊を修復するに十分であったと思いますか？はい、私は政府の政策が十分だったとは思いません。でも今でもその対策を進めています。少しずつでも将来にわたって十分だと言えるような成果を生むことを期待しています。なぜなら今まで福島ほど深刻な事態が経験したことがないからです。広島と長崎で起こったことに対して、あなたの国は米国に対しての恨みや否定があったことに気がついたことがありますか？またはそれに似たような感情がありますか？いえ、日本に未だに過去に恨みを持っているとは思いません。日本人は前進する力を持っているからです。日本では長い年月を通して数々の災害が起きてきましたが、放射線の問題を核の問題と考えていますか？それともまだに国民に影響で与え続けていると思いますか？いいえ、多くの難しいことがあっても
忘れることなく、でもそこにとどまらずに良いエネルギーに転換します。私はいつも日本人はより難しい非常事態に直面しているときに、その逆境を克服してきたことに激服します。あなたはいつも日本がどんな逆境でも克服できる秘密が一体どこにあると思いますか？幸いにも全ての日本人は社会に対して精神的に一つとなって責任を果たすという教育を受けています。小さい時から他の人を親切にし、自分の義務を果たします。どんな難しいことがあっても、例えば100年ごとの大きな地震や10年ごとの大変な自然災害がありますが、それでも責任を全うするのです。マキーさん、本当にありがとうございます。どういたしまして。